Saludos amigos de BPI, vamos a conversar el día de hoy con la profesora Mirna Younis, especialista en temas internacionales, para hablar un poco sobre el resultado de la elección presidencial en Colombia, que dio como ganador a Iván Duque con un porcentaje bastante amplio. Profesora Mirna, este resultado para Venezuela, ¿cómo se traduce? Pues vimos que Petro aumentó en su votación, una izquierda que pareciera que en Colombia tiene bastante fuerza. Sí, los resultados electorales evidentemente que se miden tanto por la victoria como por la oposición que queda, ¿no? Y evidentemente que eso es importante para todo lo que se habla de la regionalización de la democracia o un cambio en la correlación de fuerza de la izquierda de los partidos progresistas, y creo que sí es significativo ver cómo por la vía electoral, que es uno de los elementos importantes, el candidato Petro logró capitalizar la votación de una población que en cierta medida se siente también insatisfecha de lo que ha sido hasta ahora los partidos de centro y de centro derecha, ¿no? A pesar de la victoria de Iván Duque, evidentemente que un 54% frente a un 46% supone que es una fuerza relativa importante y que por lo tanto para efectos gubernamentales, para efectos de lo que van a ser sus políticas de gobierno, no lo va a poder dejar afuera. Y eso significa mayores negociaciones en términos de lo que puede ser digamos, todo el proceso democrático en Colombia, ¿no? En Colombia tendríamos la posibilidad de meternos en algunas, digamos, profundidades, ¿no? Y sobre todo por la distribución de la votación, que me imagino que irá saliendo en la medida de lo posible por los órganos electorales, de dónde ganó un candidato, dónde ganó el otro, pero por algunas de las informaciones que se manejan, se señalaba que en las fronteras era donde había tenido una mayor votación el candidato Petro, mientras que en el resto del territorio era donde había ganado Iván Duque. Eso de alguna manera también es una respuesta a los pocos resultados o las insatisfacciones que pudiera sentir la población colombiana sobre lo que ha sido la aplicación de los acuerdos de paz, ¿no? Y esa fue una de las banderas de Petro. Por lo tanto, para Iván Duque, que ha ganado con un buen margen, que no hay discusiones respecto a la votación, pues representa un punto importante en lo que se refiere a negociar, en lo que se refiere a cuáles van a ser sus políticas sobre digamos, la negociación o la adaptación de lo que son los acuerdos de paz. Recordemos que Iván Duque, perdón, en su campaña señalaba que iba a incorporar algunos elementos legislativos para modificar en la medida que fuera posible algunos de esos elementos que no estaban siendo muy claros y que no habían tenido la efectividad que se esperaba de los acuerdos de paz. Y creo que ahí habrá que negociar entonces con Petro y el grupo en la oposición en el Congreso colombiano. Eso podríamos señalar. De todas maneras, en el caso de la relación con Venezuela, creo que también debemos recordar un poco tanto el informe que se presentó por el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, en el cual formamos parte como equipo, y en ese estudio se señalaban cuáles eran las perspectivas de las relaciones bilaterales si ganaba Duque o si ganaba Petro. Y en el caso de la victoria de Duque, pues significa, si bien es cierto, un respiro, entre comillas, para lo que ha sido declarado por la oposición venezolana, desde el punto de vista gubernamental va a significar mayores fricciones y mayor enfrentamiento en lo que se refiere a las salidas o las posiciones que asume el gobierno venezolano frente a su propia crisis. Vale decir, un mayor enfrentamiento respecto a lo que se refiere al corredor humanitario, al tratamiento de la población en la frontera, en lo que se refiere a mayores sanciones. Entonces, digamos, la relación bilateral desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de poderes ejecutivos entre ambos países, va a ser bastante tensa y va a tener bastantes enfrentamientos, no solamente en la diplomacia verbal, en la diplomacia de micrófono, como se llama, sino también desde el punto de vista efectivo. Hay que esperar ahora algunos otros pronunciamientos porque la toma de posesión va a ser en el mes de agosto. Sin embargo, como hemos conocido, en países que se respetan también desde el punto de vista democrático, ya es un presidente electo. En pocos días me imagino que será la proclama y tendrá ya sus credenciales, y debido a eso podrá asistir a alguna de las reuniones internacionales que estén convocadas entre esta fecha y agosto, cuando tome posesión, y evidentemente que para el mes de septiembre, que es cuando empieza
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es muy probable que el presidente ya en ejercicio, Iván Duque, asista porque también le interesa presentar un poco la visión que pueda tener Colombia frente al proceso de paz y posiblemente algún anuncio frente a Venezuela. Viendo este panorama, pudiésemos decir, porque en los tweets que ayer emitía Petro, él da una clase de por ahora, que bien la gente comentó, pudiésemos decir entonces que sería necesario hacer un acuerdo de él incluyéndolo siendo parte del gobierno, o cómo sería para poder manejar esto, y lo otro sería un resurgimiento de la izquierda en América Latina. Mira, yo lo que pasa es que eso de los resurgimientos es una palabra que me parece un poco pretenciosa, es decir, existen izquierdas en América Latina. El asunto es qué tipo de izquierdas y qué tipo de modelo buscan las izquierdas en América Latina, es decir, modelos desde el punto de vista rupturistas, violentos o con unos cambios que sean diametralmente opuestos a instalar también unos patrones de un socialismo que ha mostrado a nivel internacional históricamente que no funciona, o son izquierdas progresistas que desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la gobernabilidad y de una negociación sana desde el punto de vista político, se puedan establecer gobiernos con cortes socialistas, pero que respeten los derechos humanos, que respeten las libertades económicas, que respeten una serie de elementos básicos en los cuales para eso somos repúblicas. Y las repúblicas suponen poderes públicos, suponen respeto al ciudadano, suponen una distribución y un respeto a las instituciones democráticas, y no que un poder ejecutivo entonces subordina y ordena lo que pueden ser unas decisiones judiciales o lo que puedan ser unas decisiones legislativas, ¿no? En el caso de Colombia, evidentemente que tenemos a un presidente, ¿verdad?, que ha sido electo. Ahorita sigue siendo Juan Manuel Santos, evidentemente, pero Juan Manuel Santos ha tenido que discutir y tener algunos elementos de negociación en el Congreso cuando son competencias del Congreso. Y eso le tocará hacerlo también digamos, a Iván Duque. Es decir, Iván Duque va a tener como poder ejecutivo y como fuerza política, van a tener que negociar dentro del Congreso colombiano cómo se van a formular las leyes, etcétera, porque tienen que ser aprobadas por mayoría o mayoría absoluta. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es parte de la negociación democrática que debe hacerse en cualquier país. En el caso de Colombia va a ser seguramente objeto de mucho manejo del discurso entre unos y otros, pero definitivamente tendrán que negociar y sentarse a la formulación de políticas desde el punto de vista de lo que va a ser el tratamiento de la FARC, de las insatisfacciones que tiene la gente porque no hay efectivamente todavía una manifestación de la paz desde el punto de vista concreto, y de si todo lo que se señala como delitos que han sido generados a partir de esa guerra de guerrilla, pues puede ser solventados aplicando sanciones más efectivas a los que son los delitos de narcotráfico, lo que son los delitos de secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso forma parte. Ahora, me parece muy de mal gusto, y los sarcasmos pueden ser un boomerang cuando el señor dice por ahora, cuando Petro dice por ahora. Me parece un mal chiste de lo que ocurrió frente a Venezuela, porque él tiene que responderle a los colombianos, no a los venezolanos. Los venezolanos esperamos un tratamiento humanitario a la población que está haciendo éxodo, pero él participa en la política colombiana y que como tal le debe dar solución a los problemas de Colombia, entre los cuales está la migración venezolana que se da. ¿Cómo va a responder el señor Petro en el Congreso, que es donde va a tener su fuerza política? Pues está por verse. Pero me parece muy de mal gusto, evidentemente, el haber dicho el por ahora, cuando para tanto población venezolana como para población colombiana, pues eso tiene muchísimo sentido. También hay dos aristas importantes. ¿Cree usted que con esta victoria de Duque pueda quizás Colombia implementar una especie de sanciones a funcionarios venezolanos? Y lo otro, se ha señalado mucho que Venezuela ha apoyado a la FARC desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez y actualmente, entonces también pudiese venir un choque con Duque en estas dos aristas. Sí, sí, en las distintas aristas la relación va a ser bastante tensa. Tenemos en el ámbito de las fronteras, en el tratamiento de la población, tenemos en el comercio bilateral y todas las restricciones que se han venido haciendo cada vez más amplias.
en términos del UNASUR, en cómo Colombia pudiera abordar si es presionar a que efectivamente los países que hasta ahora dicen que no van a asistir a las reuniones hasta que no haya una definición de la Secretaría General, o si va a propugnar ahora una salida de los países que son miembros de la UNASUR, como también si se va a marcar una modificación de los acuerdos de paz que fueron amparados por las Naciones Unidas, pero que fueron refrendados y Venezuela es garante de ello. Entonces, ¿en qué medida puede presionar la acción de Venezuela porque está afectando la política colombiana? Entonces sí, va a haber enfrentamientos en distintos aspectos. Lo otro será en el Grupo de Lima, donde también definitivamente junto con Argentina, con Paraguay, que va a asumir un nuevo gobierno ahora, Brasil, etcétera, tendrán que negociar si efectivamente van a aplicar sanciones de una manera colectiva y uniforme, o cada uno de los países, de acuerdo a su marco legal, va a implementar sanciones. Otro tema importante que se ha desarrollado desde la semana pasada y hoy ha llegado a un punto culmen es el hecho de que Guyana haya llevado la disputa del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Vimos hoy que Venezuela, a través de su canciller y su vicepresidenta, han dicho pues que no van a participar en este litigio que se ha presentado. ¿Cuál es el escenario entonces para Venezuela si solo una de las partes, que es Guyana, va al litigio? Se invitó a Venezuela, dijo que no. ¿Cómo queda este escenario? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque hace ver, porque digamos el común denominador de nosotros como ciudadanos nos preocupa mucho nuestros asuntos cotidianos, ¿verdad? Pero estas preguntas y lo que pueda verse también ilustra un poco al venezolano y cuáles son digamos, los retos, las tensiones y las acciones que debe desarrollar un gobierno que tanto implementa políticas nacionales a nivel doméstico, pero también tiene que desarrollar políticas a nivel internacional. Y en este caso estamos viendo, por un lado Colombia, ¿verdad? Y por otro lado Guyana, dos vecinos con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas, pero con los que no necesariamente tenemos una relación armónica ni una relación fluida, como en muchos países de la región. Tampoco es tan fluida con Brasil, si así queremos verlo. Lo que pasa que hasta ahora pareciera que, digamos, estos dos países, tanto en el caso de Colombia como de Guyana, tenemos agendas críticas, ¿no? En el caso de Colombia con el tema fronterizo y el tema del éxodo y la diáspora, y en el caso de Guyana por el tema del Esequibo. Y es importante lo que tú me estás señalando porque definitivamente durante este año han habido 3 puntos críticos que también los resaltamos en el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales sobre el tema de Guyana. En el mes de enero, el secretario general de las Naciones Unidas emitió una especie de, digamos, no de sentencia, sino de una opinión en la cual se señalaba que el caso debería ser remitido a la Corte porque se habían agotado digamos, las distintas gestiones para lo que era el mecanismo de buenos oficios, ante la cual COBRI hizo un pronunciamiento. El segundo momento fue el 29 de marzo, si mal no recuerdo, en el cual Guyana introduce de una manera unilateral ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia, demandando a Venezuela para que la Corte decida de una vez la legitimidad y la legalidad del laudo arbitral del siglo XIX, ¿verdad? Y tenemos ahora, la semana pasada, cuando la Secretaría, también la Presidencia de la Corte Internacional de Justicia convoca a las dos partes que, digamos, es lo que corresponde, porque si a ti te introducen una demanda y dice yo estoy demandando a fulano, pues el que recibe la demanda mínimo va a convocar a quien está demandando y a quien están nombrando en la demanda, ¿no? Y ese fue el sentido de la convocatoria que hizo el presidente de la Corte Internacional de Justicia la semana pasada. COBRI también se pronunció al respecto, en donde señalábamos que lo que recomendábamos era la no comparecencia, y la no comparecencia desde el punto de vista formal, no que no fuese, sino la no comparecencia, porque la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre estos asuntos. ¿No tiene jurisdicción en qué sentido? No tiene jurisdicción porque esto fue un acuerdo bilateral, porque los países de América Latina en general no reconocen la jurisdicción, la Corte, en términos de asuntos de fronteras. Venezuela no ha suscrito tampoco algunos elementos allí, ni Guyana tampoco. Entonces, por eso sorprende un poco que si el Acuerdo de Ginebra de 1966, que trataba la controversia, que definió las bases de la controversia en el siglo XX, no es objeto de atención por parte de la Corte Internacional de Justicia, como ahora va a introducir un elemento. Por lo tanto, si bien
hay muchas aristas desde el punto de vista de lo que son los juristas internacionales y podrán alegar, creo que esta es digamos, una acción adecuada. Lo que nos preocupa a mí en lo personal y a los colegas de COBRI es que esa acción no esté acompañada definitivamente con acciones que sean consecuentes, consistentes y contundentes frente al tema del Esequibo. Para eso se requieren distintas fuerzas, distintos actores, especialistas en la materia, y es lo que no hemos observado hasta ahora. En ese sentido, la no comparecencia, que ellos no lo traducen como no comparecencia, porque en los medios de comunicación lo que se ve es que asistieron el canciller y la vicepresidenta, o inversas, porque son ex y canciller en ejercicio, asistieron para entregar una nota donde no reconocen la jurisdicción de la Corte. De alguna manera, no comparecen ante la solicitud que hace Guyana de demandar a Venezuela para que se aplique o se reconozca el laudo arbitral que fue hecho a finales del siglo XIX. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Es lo que nos preocupa. Y además de eso, que otros poderes de los que tenemos también van a tener alguna participación, porque esto involucra a la República, no simplemente al gobierno bolivariano. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional también debe tener algún tipo de pronunciamiento y de acciones, así como otras instancias. Porque se supone que tenemos un marco legal, ¿verdad? Y ese marco legal, que es la Constitución de 1999, también dice que todos los poderes públicos y ciudadanos deben garantizar la integridad territorial de Venezuela. Y por lo tanto, ¿cuáles podrían ser los pronunciamientos de los poderes que este gobierno también tiene alguna influencia? Digamos, lo lógico sería apoyar esta gestión, pero repito, nuestra preocupación es cuáles son las acciones a desarrollar si este posicionamiento que nos parece coherente desde COBRI como internacionalista, que se diga que no comparecemos, que no se reconoce la jurisdicción de la Corte, ya es un paso. ¿Cuánto más se va a hacer respecto a esto? Pues creo que está por verse y es interesante y es pertinente que tomemos nota de esto para darle seguimiento. Habrá que esperar posiblemente unos meses a que esta carta que introdujo el gobierno venezolano, que presentó hoy, sea estudiada por la comisión designada por la Corte Internacional de Justicia para entonces pronunciarse. Si la no comparecencia o el no reconocimiento de la jurisdicción de Venezuela para esta controversia la aceptan, entonces tiene que declinar la solicitud de demanda que hace Guyana y entonces volveríamos nuevamente atrás, así van a ser los buenos oficios o van a ser otra. Si decide que a pesar de la no admisión de la jurisdicción de la Corte por parte de Venezuela, pues Venezuela tendrá que prepararse como gobierno y como poderes públicos también para otras acciones. Creo que allí tenemos algunos ejemplos en la declaración que se hizo de COBRI, también se dan ejemplos, no somos el único caso, se han presentado casos históricos y además tenemos de nuestro vecino propio, Colombia, que sometió voluntariamente el caso también a la Corte de una manera bilateral en consenso con Nicaragua y sin embargo no estando de acuerdo con lo que emitió la Corte se están desarrollando otras acciones. Así que lo importante aquí es tener un aparato de relaciones exteriores concreto, acciones consistentes, coherentes en relación a los intereses venezolanos. Para ir finalizando, ¿se pudiera dar el caso, porque vemos que Guyana ha sido bastante incisivo en este último periodo y probablemente porque hay una explotación de petróleo ahí que le conviene a Guyana? ¿Se puede dar el caso entonces de que Venezuela pierda definitivamente el Esequibo? Mira, como opciones yo creo que es importante que se manejen todas. Se recupera, se hace una negociación, se distribuye o se pierde. En cualquiera de esas opciones hay que tener una posición consistente, hay que tener un aparato de poderes públicos, hay que tener una Asamblea Nacional consona, los ciudadanos, no solamente los internacionalistas o diplomáticos, etcétera, sino tener una posición consona. Porque algunos señalan, bueno, pero ¿para qué un territorio si no lo estamos atendiendo? Bueno, pero si es para eso, entonces todos cerraríamos la Santa María y nos vamos a otra parte y creo que de eso no se trata de tener conciencia de cuál es el territorio venezolano, cuáles son los derechos venezolanos y los derechos de nosotros los ciudadanos, pues a tener una patria digna para todos. Entonces, es poco más de territorio, menos de territorio, creo que no es el tema es la atención que se tienen sobre los problemas que sufren los venezolanos y los problemas de política internacional.
Bien, conversábamos entonces con la profesora Mirna Younis, especialista en temas internacionales. Hablábamos de dos específicos, la victoria de Iván Duque en Colombia y cómo esto va a repercutir en las relaciones con Venezuela. Veíamos pues que se avisora quizás un panorama de enfrentamiento, de bastante disputa por el tema fronterizo, por el tema de la FARC y también por un tema ideológico que pudiera acentuarse junto a Iván Duque. Se espera o posiblemente pudieran también acrecentar la presión con grupos como el Grupo de Lima, UNASUR, sobre la crisis venezolana. En la otra arista también tenemos un vecino país que conversábamos con la profesora Mirna, que es el caso de Guyana, que introdujo ante la Corte Internacional de Justicia pues un nuevo litigio con el territorio Esequibo. Hoy veíamos cómo el gobierno venezolano acudía a la Corte Internacional para pues decir que no va a participar en este proceso, pues no reconoce la jurisdicción de la Corte en este caso. Entonces, un exhorto que hacía la profesora a que todos los poderes del Estado, del Estado venezolano, se pongan de acuerdo para poder presentar alguna solución a este tema del Esequibo. El día de mañana, la Asamblea Nacional, dentro de sus puntos de debate, tiene en nombre de la Comisión de Política Exterior esta controversia por el Esequibo. Hace unos días también veíamos cómo la Comisión de Política Exterior se pronunciaba y coincidían con el gobierno nacional de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pues mañana la Asamblea Nacional, en su tercer punto de debate, tiene pautado discutir esta situación de controversia con el territorio Esequibo. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.